Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de estar con vosotros otra vez hoy por la mañana. Le voy a poner un ratón por aquí. He visto demasiadas cosas, esto no puede ser. Estoy contento de poder visitaros otra vez. Como sabéis, estamos ahí en Església Barris, en Fontencañellas de toda la vida, sirviendo al Señor a todo tiempo, y eso es una bendición. Sara y mi hija no han podido estar hoy porque Sara no se encuentra hoy muy bien, así que se ha quedado en casa con mi suegra para ver si se recupera un poco y puede venir conmigo esta tarde a la iglesia. Ahí estamos estudiando ahora Hechos de los Apóstoles y con un montón de cosas encima. La verdad es que estamos muy contentos por las puertas que Dios está abriendo. Alguno de por aquí está colaborando con nosotros en un local que hemos abierto con Juventud para Cristo, ¿verdad? Para hacer actividades de cara al barrio. Es una bendición, una puerta que Dios ha abierto porque no podíamos sostener esa obra, pero Dios la ha puesto ahí y de una manera fascinante. Dios hace milagros, Dios nos sorprende. Es curioso que Dios nos sorprenda, porque Dios es Dios y sabemos que Dios es Dios, ¿no? Pero aún así, nosotros que somos limitados, pues Dios nos sorprende de una manera maravillosa. Y también estamos contentos porque la semana que viene, comentaba por aquí también, ¿verdad? Que esta semana que viene ya llega un libro que he escrito y ya también esperamos una herramienta para compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor, no conocen la palabra y puedan tener la curiosidad de saber qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros, bueno, ya lo habéis ahí proyectado, algo sobre el Evangelio de Marcos. A mí me encanta estudiar la Biblia y me encanta cuando estudio un libro y resulta que lo que estudio no concuerda mucho con lo que me habían dicho que el libro enseñaba. No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, ¿no? Que dicen, oye, este libro va de esto, y tú de golpe porrazo empiezas a leerlo y dices, oye, pues sí, está muy bien, esa idea es muy buena, ¿no? Pero hay algo que es un poco como diferente, ¿no? O el énfasis o la estructura o la forma, te das cuenta de que hay algo que está ahí, que es un poco diferente. Y yo espero que Dios nos ayude en esta mañana y Dios nos guíe, ¿verdad? Por su Espíritu para que el mensaje que quiero compartir con vosotros, el pasaje que quiero compartir con vosotros sea de bendición para todos. El Evangelio de Marcos, yo seguro que... ¿Cuántos habéis estudiado mucho la Biblia? Un montón, ¿no? Todos, ¿no? Pero vamos, o casi todos, ¿no? Normalmente cuando uno se acerca a la Biblia te dicen, Mateo presenta a Jesús como rey, dicen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo habéis escuchado con esto o no? ¿Sí o no? Sí. Y Juan como Dios, ¿no? Y Lucas como el hombre perfecto, por ejemplo, ¿no? Y Marcos como... Te dicen siervo, ¿no? Porque hay el versículo ese de capítulo 10, versículo 45, donde dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y ahí está el pasaje, ¿no? Sin embargo, cuando uno entra en el Evangelio de Marcos, te das cuenta de que la estructura te enseña algo un poquito diferente, ¿vale? Cuando uno llega al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 1, Marcos nos dice de qué va su Evangelio. Su Evangelio dice que es principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De Jesús, el Cristo, de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo os propongo, no vamos a entrar ahí mucho, ¿vale? Simplemente para verlo como introducción y para picaros la curiosidad de que leáis el Evangelio de Marcos, de que el Evangelio de Marcos se trata de eso, que se divide en dos partes. Una que intenta presentarnos a Jesús como el Mesías, como el Cristo, que tenía que venir, y una segunda parte, que van ahí un poco enlazadas, ¿verdad?, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y es muy curioso el Evangelio de Marcos porque hay muchas cosas que aparecen por duplicado y también hay muchas cosas, la estructura en forma de tres que tiene es muy, muy curiosa, ¿no? Hay dos partes, en mi opinión, hay dos partes muy diferenciadas y cada una de esas partes tiene tres secciones, ¿verdad? Y cada sección es interesante verlo y el número 3 se va repitiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, pasa algo en la hora tercera, pasa algo en la hora sexta y pasa algo ahora en la hora novena, ¿no? O sea, hay una cosa que es como muy curiosa, ¿no? En la primera parte del Evangelio, no nos vamos a quedar en la tercera sección, nos vamos a quedar aquí hoy, ¿vale? Es ahí donde vamos a ir, ¿vale? Pero en la primera sección nos presenta el ministerio de Jesús, allí en Galilea, y lo primero que vamos a encontrar es que mientras Jesús está ahí ministrando, al final de esa primera sección, encontramos la respuesta al ministerio de Jesús de parte de los fariseos. ¿Qué es lo que quieren hacer los fariseos? Capítulo 3 y versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esa es la respuesta de la gente al mensaje de Jesús
es el Cristo, es el Mesías, ¿no? En la segunda sección nos encontramos con la respuesta del pueblo. Jesús está en su propio pueblo, ¿no? Y en el capítulo 6 y versículo 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿verdad? El pueblo no quiere creer. ¿Quién es Jesús? ¿No? El Evangelio nos va a dar su propia respuesta, ¿eh? En el capítulo 8, al final de la sección que vamos a ver hoy, encontramos la confesión de Pedro, donde Pedro dice: tú eres el Cristo. Y al final del Evangelio, al final de todo el Evangelio, vamos a encontrar la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? A la segunda cuestión, ¿no? Ahí encontramos a un centurión en el capítulo 15, versículo 39, un centurión que está allí delante de la cruz, con Jesús muriendo, ¿verdad? Y ese centurión que está frente a él, ve que clama, dice, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Así que el Evangelio en esas dos partes nos presenta esa idea, ¿no? Jesús es el Mesías que tenía que venir a anunciar el reino, ¿no? Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre que tenía que venir a morir por cada uno de nosotros. Es una estructura interesante. Nosotros nos quedamos hoy en esta tercera sección, si me permitís. Esto es un poco, no sé si masterclass o ya habéis hecho estudio bíblico esta mañana, pero aún así permitidme que veamos algunas cosas curiosas en este evangelio que creo que pueden ser interesantes, ¿no? En esta sección, la sección del capítulo 6, 7, 8, hay muchas cosas que se repiten. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 30, hay la multiplicación de los 5.000, la multiplicación de los panes y los peces para 5.000 personas. Pero luego en el capítulo 8 encontramos otra multiplicación, que en este caso son para 4.000 personas. Encontramos que Jesús pasa el lago, lo pasa varias veces. Y en algunas ocasiones hace milagros en el lago. Por ejemplo, anda sobre el mar. Encontramos dos momentos en los que Jesús habla de una cierta incomprensión por parte de los discípulos, de los 12 que le siguen acompañando siempre, acerca de lo que hace Jesús. No entienden lo que Jesús está haciendo, no entienden lo que está pasando. Ocurren dos milagros. Curiosos también, porque Jesús tiene el poder para curar a quien quiera, como quiere, cuando quiera, sí o no. Con una palabra y sin estar presente. Al siervo de un centurión lo cura a metros y no sé si kilómetros de distancia, ¿no? Por tu palabra tú ves que ya está curado. Ya está. Pero aquí llega un hombre y le pone así, le toca la... Y dices, ¿por qué hace esto Jesús? No, son curiosidades, son preguntas que son interesantes, ¿no? A mí hay varias preguntas de este pasaje que me resultan curiosas. Son preguntas que yo me he hecho al formular, no tengo las respuestas de todas, o toda la respuesta profunda que tengo, que me gustaría conseguir de todas, pero ¿por qué hay dos multiplicaciones de los panes y los peces? ¿Por qué? ¿Qué significa el pan en esta sección? A esta sección se le llama la sección de los panes, porque el pan tiene como mucha preponderancia en esta sección, lo veremos. Y la última pregunta es, ¿qué papel juega una mujer sirofenicia en medio de este pasaje? Yo creo que quiero presentaros que esta mujer sirofenicia es la clave para entender esta sección del Evangelio de Marcos, ¿vale? Ahora, a la pregunta de ¿por qué hay dos multiplicaciones de los panes y los peces? ¿Qué responderíais? ¿Por qué? ¿Por qué Marcos recoge dos multiplicaciones de panes y peces? Es sencillo, mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? Yo hago preguntas muy sencillas. ¿Por qué ocurrieron? ¿A qué es sencilla la respuesta? Porque si Marcos recogiera la multiplicación de los 5.000 y Lucas la de los 4.000, ¿qué diría la gente no creyente acerca de la Biblia? Que está equivocada, que hay un error. Claro, que esto no cuadra. ¿Qué son? No, pero Marcos dice, no, ocurrieron las dos. De hecho, Jesús mismo le dice a los discípulos que ocurrieron las dos, ¿no? Ahora, toda esta sección está dentro de un corchete muy interesante. Tiene como una forma de estructura quiástica, una estructura quiástica es como la estructura en Capicúa, ¿vale? ¿Entender? Que es muy curiosa. Al principio de la sección nos encontramos con que Jesús envía a los discípulos a predicar. Y le llega a oídos de Herodes los milagros, la fama de lo que Jesús está haciendo. Y Herodes piensa, este es Juan el Bautista. Y hay gente que dice, no, este es alguno de los profetas.
Y Herodes piensa eso porque él ha hecho matar a Juan el Bautista. A Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Le encantaba oír a Juan el Bautista. Lo tenía ahí encarcelado porque le tocaba las narices, porque le decía que era un adúltero, porque le había quitado la mujer a su hermano y se acostaba con ella. Entonces, claro, Juan el Bautista le iba pinchando, ¿no? Le iba declarando su pecado, pero aún así, a él le gustaba escuchar a Juan. Pero no quería creer en él. Pero le gustaba escuchar. Al final de este pasaje encontramos la pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen los discípulos? Pues uno que Juan el Bautista, otro que algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y esa es la pregunta clave de este pasaje. ¿Quién es Jesús? Me vas a decir, Jesús es Dios. Y Jesús es el Mesías si eres creyente. Si no eres creyente y nos acompañas hoy, pues no sé lo que piensas tú. Pero esa es la pregunta clave, ¿eh? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que los discípulos durante todo el Evangelio parecen no comprender. Parecen no comprender. Después del caso de lo que está diciendo, de la explicación de lo que ha hecho Herodes, de cortarle la cabeza a Juan el Bautista porque hace una promesa en medio de una borrachera que no puede incumplir, ¿verdad? Nos encontramos el relato de Jesús cruzando el mar. Jesús cruza el mar con sus discípulos, ¿verdad? De hecho, va caminando, ¿verdad? Después de ese momento encontramos la alimentación de los 5.000, ¿verdad? La alimentación de los 5.000. Jesús está en la sección, en la parte... Vamos a verlo aquí. Este es el mar de Galilea. Jesús está aquí, en esta zona, ¿vale? Y va a alimentar a 5.000 personas. Luego va a hacer el mismo milagro en la parte comprendida como más pagana, no judía, donde ahí viven más gente que no son judíos, ¿no? En la parte judía van a sobrar 12 cestas llenas de panes, de sobras, ¿verdad? De migajas, de lo que sobra de la comida, ¿verdad? En la parte pagana van a sobrar 7 cestas, ¿no? Pero después de la alimentación de los 5.000, cruzan el mar, Jesús anda por encima del mar y le dice, ellos están ahí asustados, versículo 50 del capítulo 6, y dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. No temáis es el mandamiento que más veces aparece en la Biblia. Dicen que 365 veces. Una para cada día del año para que te quede claro. No temáis, creed, confiad, yo soy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero los discípulos están ahí. Y entonces sube a ellos a la barca y se calma el viento y ellos se asombran en gran manera y se maravillan. Y dice el texto, versículo 52 del capítulo 6, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Lo veis ahí, el versículo 52? ¿Lo veis ahí? ¿Qué es eso de lo de los panes? No sé si os llama la atención. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí. ¿Qué es eso de lo de los panes? Cruzado el mar, sanan a muchos enfermos, ¿verdad? Y tienen una discusión con los fariseos acerca de la pureza, ¿verdad? Los fariseos se indignan porque comen pan con manos no bautizadas. No se lavan las manos, no se purifican las manos antes de comer pan. Y se indignan. Eso es de gente impura, gente impía. La tradición, lo externo, la religión. Y Jesús dice, oídme y entended, versículo 14. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y le dijeron, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale en la letrina? Y esto decía, haciendo limpios los alimentos. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y después nos encontramos el caso de la mujer sirofenicia. Lo dejaremos para el final, para luego.
Jesús sana a un sordomudo. Y entonces está en la parte pagana y vuelve a hacer el milagro, ¿no? Le dice a los discípulos, ¿de dónde podrá sacar alguien saciar pan para estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Y entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y se fueron a otra región. Y entonces vienen los fariseos a discutir con él, a pedirle señal del cielo. Oye, los milagros que has hecho no nos sirven, no nos valen, no tenemos suficiente. Si quieres que creamos en ti, haz un milagro, haz una señal. Algo que sea, vamos, de verdad, algo que no podamos negar que tú eres Dios. Y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue, ¿a dónde? A la otra ribera, otra vez, a acostar el mar, otra vez. Es muy curiosa esa sección de los fariseos discutiendo con Jesús. Porque si Jesús hubiese hecho un milagro ahí en medio, ¿hubieran creído o no? Ni de broma. Ni de broma. Jesús tiene una parábola por ahí, ¿verdad? Que hay quien dice que no es una parábola, que es algo que realmente ocurrió, porque siempre que dice que Jesús dijo una parábola, dice Jesús dijo una parábola, pero ahí dice, hubo un rico que tenía un pobre allí en la puerta de su casa, ¿verdad? Y el rico se pegó unos banquetes, comía pan por la tarde, por la mañana, por la noche, pero el pobre estaba allí, pobrecito, ¿verdad? Y entonces mueren los dos, y uno va al seno de Abraham y el otro va al infierno, ¿verdad? Y le dice, oye Abraham, envíalo. ¿Y qué dice? ¿Tienes la palabra de Dios? Que lean y crean. Porque aunque se levante alguien de entre los muertos, no creerán. ¿Se levantó Jesús de entre los muertos? ¿Creyeron? No. No querían creer. Daba igual lo que... No, cuando uno no quiere creer, ya le puedes explicar lo que... No quieren creer, ya está, se acabó. El pecado imperdonable, el único que hay. La incredulidad. Si no quieres creer, ya está. Tú tienes tus propias excusas, te las pones tú, te haces la película y encima piensas que a Dios le van a servir tus excusas. Ni de broma. Son para ti, ya está. No quieres creer. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y entonces, yendo a la otra ribera, se habían olvidado de traer ¿qué? ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 8? ¿Qué se habían olvidado los discípulos de traer a la barca cuando iban a la otra ribera en medio de la barca? Pan otra vez, el pan de verdad. Y entonces no tenían sino un pan consigo en la barca, claro, son 13, un pan para 13, imagínate. Aunque sean de los de Galicia, esto no llega. Bueno, los de Galicia ya sí que esta hogaza grande, pero no era de ese tamaño, ¿verdad? Y entonces él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, esto es porque no trajimos pan, de verdad, ¿cómo somos, de verdad? ¿Cómo sois? ¿Me habéis ido al Mercadona? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no recordáis? ¿No oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y entonces llegan a Betsaida, le dan un ciego y cura al ciego. Al principio no ve muy bien el ciego. Jesús le ha escupido en los ojos. Pero al final ya ve muy bien, ve claramente, ¿verdad? Y justo después de esto, la confesión de Pedro. ¿Qué pasaje más raro, de verdad? O sea, tú coges esta sección y dices, aquí hay un montón de cosas que están pasando y hay algo que como que se te pierde. Yo no sé si os ha ocurrido a vosotros, si os pasa a vosotros, cuando llegas a este pasaje y dices, oye, aquí hay algo, ¿qué está pasando aquí?
esta repetición de hechos, esta estructura. Marcos no estructura su evangelio cronológicamente, lo estructura con un propósito. Quiere enseñarnos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando estructura su mensaje, lo hace de una manera que se nos haga a nosotros comprensible. Y por eso que hay un montón de elementos que van a configurar un panorama que nos pueda resultar interesante. Para mí la clave es esta mujer, la mujer sirofenicia. En el Evangelio de Mateo, no estamos en Mateo, estamos en Marcos, en el Evangelio de Mateo, ninguna persona, nadie de los que no creen que Jesús sea el Mesías o el Hijo de Dios, nadie en todo el Evangelio le llama Señor. ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis visto alguna vez? Si ustedes el Evangelio de Mateo, nadie en todo el Evangelio de Mateo llama a Jesús Señor si no es alguien que cree que Jesús es el Señor. En el Evangelio de Marcos no es así. En el Evangelio de Mateo, cuando no creen en Jesús, le llaman maestro, rabí, o también le llaman o ese también le llaman ese, pero no le llaman Señor. En el Evangelio de Marcos, nadie le llama Señor a sus discípulos, ¿no? El mismo. Solo hay una persona en todo el Evangelio de Marcos que llame a Jesús Señor. Solo una. Y es esta mujer, la mujer sirofenicia. Dice el pasaje lo siguiente. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué había comprendido esta mujer que sus discípulos no habían comprendido? Que Jesús era el Señor. Que Jesús era Dios. Que Jesús era el Mesías que tenía que venir. Que Jesús era Dios hecho hombre. Eso es lo que sus discípulos no comprendían. Eso es lo que la gente no comprendía. Es muy interesante en este pasaje que en la parte de los judíos sobren 12 cestas. ¿Por qué 12? A ver, ¿qué os parece que sean? ¿Por qué tiene que ser 12 en la parte de los judíos? ¿A qué aludiría ese número 12? A ver, ¿qué os parece? A las 12 tribus de Israel, ¿no? Jesús tiene la capacidad de satisfacer la necesidad de todo su pueblo. Sobra. Para Israel. Sobra. Y en la parte pagana, en la parte que son las naciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobran 7, que es un número de plenitud, ¿no? Delante del trono de Dios están los 7 espíritus de Dios. Esa es la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud espiritual de Dios allí delante, no son 7, ¿no? Dios tiene una. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué Juan utiliza el número 7 en todo su evangelio? Porque son 7 pruebas que demuestran perfectamente que Jesús es Dios, plenamente que Jesús es Dios. Cada afirmación de los 7 yo sois de Jesús en el evangelio de Juan tienen un milagro, otros 7, que demuestran que esas 7 afirmaciones son reales, son ciertas, ¿no? Así que de alguna manera, con las 2 multiplicaciones, Jesús dice, yo puedo satisfacer la necesidad de cualquier persona. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo el poder de satisfacer cualquier necesidad que haya en tu vida. Económica, ya te lo digo. Si es su voluntad, ya nada. Y si nos tiene que hacer pasar por el valle de la crisis, también vamos a tener que pasar por él, pero vamos a pasar, ¿no? Espiritual, absolutamente. Emocional, absolutamente. Dios satisface plenamente los corazones de sus hijos, ¿no? De aquellos que creen en él. Esa es la realidad, eso es lo que Jesús está enseñando ahí. Ahora, tenemos gente en este pasaje que no se entera. Hay un Herodes
que le encanta escuchar hablar de Dios, pero no está dispuesta a mover un dedo para obedecer a Dios. Eso no os pasa a vosotros, solamente me pasa a mí. ¿No? Que miras tu propia vida y tú dices, yo soy el tipo de cristiano que deseo ser, o que Dios desea que yo sea. ¿Me veo tan fantásticamente o no? No, hay un poco de levadura ahí. Hay un poco de aire en nuestra vida, de etéreo. Obedecemos a Dios. No sé si habéis visto un vídeo por ahí en internet que se llama Alabanza Equivocada. ¿No habéis visto ese vídeo? Buscarlo y ponerlo aquí un día por la tarde. Son 3 minutos, pero son fantásticos. Son alabanzas cantadas en una iglesia, pero alabanzas reales. Entonces él dice, yo me rindo a ti un poquito, en vez de todo a ti me rindo, no, un poquito a ti me rindo, porque hoy, no os pasa a vosotros, no, o sí, pasa en todos lados, o sea, a ver, esto... Pero a veces la gente piensa, o sea, ¿sabéis por qué la iglesia del primer siglo transformó el mundo? No es porque fueran perfectos, eran igual de malos y buenos que tú y que yo. O sea, había gente que se acostaba con la mujer de su padre. ¿Eso pasaba en Corinto o no pasaba en Corinto eso? ¿Había pecado o no había pecado? Había hipocresía a punta pala. Mira Ananías y Safira. Estamos nosotros dando hechos en la iglesia. Claro, ves cada ejemplo que dices, madre mía, pero esto es como... Bueno, había pecado, ha habido siempre y ha habido... Pero estuvieron dispuestos a darlo todo. Eran iglesias que vivían unánimes su fe. Era gente que de verdad buscaba obedecer al Señor. Y cuando se ponía el dedo en la llaga, había arrepentimiento. Hoy pones el dedo en la llaga, hablo como pastor de una iglesia que no es esta. Hoy pones el dedo en la llaga y al día siguiente tienes esa misma persona en otra iglesia, haciendo lo mismo. Cambia de iglesia, no de actitud. ¿Me lo invento o no me lo invento? Dejas a tu mujer y a tu hijo por otra mujer que deja a su mujer y su hijo y a 2 meses estás tomando el pan y el vino en otra iglesia. Y al cabo de un año, diácono de la iglesia. Eso lo han visto estos ojitos. Y tú vas y dices, tío, pero ¿te das dando cuenta de...? O sea, entiéndeme, o sea... ¿Qué me vas a contar tú a mí? Actitud de Herodes. Si yo ya sé. ¿Cómo me encanta escuchar hablar de Dios? Ponerlo en práctica ya es otra cosa. Me encanta Ezequiel y Jeremías. Son libros que me fascinan. A Ezequiel, Dios le dice una cosa que está tan fantástica. A Ezequiel le dice Dios a Ezequiel, te envío a un pueblo que cuando te escuchen hablar dirán, oh, qué bien habla este tío. Este tío es como cantor de amores, este es un cantante de baladas, este es Sergio Dalma, tío, este es fantástico, qué bien habla este chaval, ¡oh! Invitémoslo todos los fines de semana. Pero saldrán por la puerta y dirán, a vivir que son 2 días. Nos encanta escuchar hablar de Dios, pero ponerlo en práctica, no hay iglesia, no hay cristianismo, no hay cristiano que transforme su entorno si no hay obediencia, si no hay arrepentimiento y fe de verdad. Eso es una ley, pero vamos, o sea, la encontrarás en cualquier lado del mundo. Solo hay transformación real cuando hay arrepentimiento y fe. Eso es lo que predicó Jesús, lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicaron todos y cada uno de los profetas. Arrepentíos y convertíos. Y vendrá de parte del Señor tiempo de refrigerio para vuestra alma. ¿Sí o no? Pero hoy, nuestro cristianismo es un cristianismo de compartimentos. Sí, el domingo es el tiempo del Señor. Si puede ser, concentrémoslo, porque la playa también cuenta. Y estudio entre semana. ¿Cuánta gente viene al culto de oración? No levanté la mano, que entonces ponéis en evidencia el resto. Nosotros somos 90 y pico miembros, y viene mucha gente por la mañana, y nos vamos al culto de oración un martes y somos 8, o 12. Y tenemos células de oración, también tenemos algunas células de oración y tal. Escúchame, no se puede ser iglesia si no estamos conectados con Dios, olvidaos del resto. O
sea, el resto es rollo. El resto es religión, es apariencia, es lo que queráis. Si no estamos conectados con Dios, olvidaos, esto es un club social. Eso es así. No hay avivamiento, no hay vida espiritual si no dependemos de Dios. Jesús dijo, fuera de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Nada. Y nada es nada. Nada. Ya podemos tener nosotros ya 2 locales. Gloria a Dios. Si no oramos, no duramos un año más. Bueno, haremos el paripé, tenemos ahí una... pero pura levadura. ¿Qué es lo que le pasaba también a los fariseos? A Herodes le encantaba escuchar. A los fariseos les fastidiaba que les dijeran las cosas que tenían que escuchar. Porque se creían los reyes del mambo, se creían los mejores cristianos, los mejores siervos de Dios. Iban a Dios y le decían, Señor, de verdad qué suerte tienes de haberme elegido. Esa era la oración del fariseo. Recordad, el fariseo oraba así, decía, Señor, gracias por no haberme hecho mujer y no haberme hecho un perro gentil. Esa es la oración del fariseo. Qué bueno soy. No podemos vivir de religiosidad. No podemos vivir de apariencia de cristiano. No podemos ir como si la palabra de Dios ya la cumpliéramos toda. Somos gente con pies de barro. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que todo cristiano tiene un muerto en el armario. Hoy en día, esto es una encuesta de hace 2 semanas, hoy en día el 20% de los pastores en Estados Unidos tiene un problema de adicción con la pornografía. ¿Lo sabías? 20%, 1 de cada 5. Que no me ve, o sea, somos todos y cada uno de nosotros débiles. Alguien será por la lujuria, otro será por el orgullo, otro será por lo que sea. La vanagloria, el dinero, yo no tengo ni idea. Cada uno de nosotros tiene un aguijón en la carne. Pablo lo tenía. Peremillo dice que era el mal genio. Yo creo que tenía bastante razón. Unos prontos Pablo que liaba una que se quedaba solo. Mira con Bernabé. Mira con Pedro en medio de la iglesia. Le canta la caña porque está comiendo con los judíos en vez de comer con los paganos. ¿Verdad? Con los gentiles, ¿verdad? Una bronca en medio de la iglesia. Le digo, madre mía, Pablo, contrólate. Cada uno de nosotros somos personas cristianas con pies de barro y tenemos que aceptar esa realidad. Necesitamos a Dios. Necesitamos diariamente a Dios, da igual si somos creyentes o no. Que la salvación no se pierda no es una excusa. Debe ser una motivación. A buscar a Dios con fe, con humildad. Mira a esta mujer. Se postra delante de Jesús. Toda la gente que cree en el Evangelio de Marcos, ya también lo podéis mirar cuando lo leáis. Toda la gente que cree en Jesús, ¿sabe lo que hace delante de Jesús? Se arrodilla delante de Jesús. Va Jesús con una actitud humilde. Y están en los discípulos que no se dan cuenta. En el capítulo, estamos en el capítulo 6, 7, 8, ¿vale? Tú vas al capítulo 4, en el capítulo 4 Jesús calma la tempestad. Están allí que se están a punto de ahogar, ¿no? Y viene Jesús y dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y pum, y se hace una gran bonanza. Y entonces dicen ellos, los discípulos dicen, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? El Salmo 107 lo explica. Si tú fueses tornero fresador y ves un salmo sobre los torneros fresadores, ¿te lo sabrías o no? O conductor de ambulancias. Te lo sabrías. Hay un salmo, el 107, que habla de la gente que trabaja en el mar. Y entonces a la gente que trabaja en el mar, de golpe y porrazo, se les hace las olas empiezan a crecer y están a punto de ahogarse. Y entonces, ¿qué hacen? Claman a Dios. Y Dios convierte la tempestad en calma. ¿Quién es este? Que con los vientos y los mares le hacen caso. Este es Dios. Esa es la respuesta de la pregunta. Marcos la pone aquí muy bien para que tú reflexiones y digas, claro, que este es Dios, el único que va a hacer esto es Dios. Los discípulos están en otra onda. Jesús muere y resucita y está 40 días explicándoles acerca del reino.
Y después de 40 días de conferencia con Jesús, que de enseñar sabía tela, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabía bien o no? Enseñaba muy bien. O sea, 40 días el tema de conferencias acerca del reino. Y después de 40 días le preguntan, pero Jesús, ¿tú instaurarás tu reino ahora? 40 días de conferencia. Y le dice, no, pero me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Sabes cuál es la palabra para testigos en griego? ¿Sabes cuál es? Mártires. Martureo. Mártires. Esa es la palabra para testigos. Esa es la palabra. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. De eso estamos hablando. Eso es ser creyente. Ser creyente es darle todo a aquel que todo lo merece. Y este es Jesús. Así que, perdonadme si cojo un pasaje muy largo, ¿verdad? Que espero que podáis leer en vuestras casas. Que os haya picado la curiosidad para leerlo, ¿verdad? Y ver esos pequeños detalles que están ahí, ¿no? Pero darse cuenta como hay un montón de discípulos, cuando hay un Herodes, cuando hay unos fariseos que están viendo los milagros y no se dan cuenta. Que tienen oídos y no escuchan, como el sordomudo. Que tienen ojos y no ven, como el ciego. ¿Verdad? Que Dios nos permita tener oídos para la palabra de Dios. Vuelvo otra vez al libro de Hechos, permíteme que vaya al libro de Hechos porque estoy enganchado. Pero es muy interesante cuando al principio cuando dice que las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y los mandamientos, que lo voy a leer literalmente, es que si no me puedo conmigo mismo. Pero dice el capítulo 1 y versículo 2, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando yo leí ese versículo pensé, ¿soy yo sensible a la voz del Espíritu Santo en mi vida? ¿Soy sensible a lo que Dios me está pidiendo hoy? ¿Qué te pide a ti Dios hoy? ¿Que te arrepientas de algo de lo que tengas que arrepentirte? ¿Que creas? ¿Que sueñes en grande? ¿Qué te pide a ti Dios? ¿Que te reconcilies con alguien con quien no te has reconciliado? ¿Que prediques el Evangelio y que no te avergüences del Evangelio? Vivimos en un mundo lleno de voces que nos impiden escuchar la voz de Dios. Que nos impiden escuchar la voz de Dios, que un Dios nos dice, te amo, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Eso lo dijo de Jesús, ¿verdad? Y de nosotros. Vivimos en un mundo que te dice, no vales para nada, no sirves para nada, ni para cristiano vales. Porque te miras a ti mismo y dices, es que no estoy a la altura, seré creyente. Pero tenemos un Dios capaz de satisfacer cualquier necesidad que tengamos en la vida. Que llena 12 cestas y llena 7 con nada. Que Dios nos ayude a poder reconocer en Jesús al Mesías, al Cristo, a Dios, y que en nuestra propia vida como creyentes, ¿verdad?, podamos darle todo a Él, reconocerle, humillarnos, buscar realmente su voluntad y no la nuestra. No vivir de apariencia, no ser cristianos llenos de levadura, ¿verdad?, sino llenos del Espíritu Santo. Que eso se muestre, que eso irradie a la Iglesia para poder vivir en unanimidad, en unidad, ¿verdad?, y contagia del barrio. Dios os ha puesto aquí a vosotros por algo, no me ha puesto a mí, os ha puesto a vosotros. Algo será, algo se habrá encargado. ¿No? Que Dios nos dé sensibilidad, ¿verdad?, para escuchar su voz. Que el Señor bendiga.